En esta parte la intención es que sabemos que la calidad del aire depende de dos principales factores. Uno es las emisiones y por otra parte está la meteorología, ¿no? Y en este caso vamos a empezar a platicar sobre la meteorología, donde tenemos que existen condiciones en la atmósfera que se han estudiado, ¿no? En este caso, varios fenómenos meteorológicos y mecanismos que producen el tiempo meteorológico. Este, los estudia la meteorología. Y tenemos diferentes tipos de fenómenos en la atmósfera. Unos son aéreos, como es el viento, otros son acuosos, como la lluvia, el granizo, la nieve, luminosos, como los relámpagos, la aurora boreal y una serie de fenómenos luminosos que ocurren debido a que si son gotas de agua o si son partículas de hielo en la atmósfera, pueden hacer que se difracte de forma diferente la luz. Y eléctricos, ¿no? Los relámpagos, por ejemplo, rayos. El viento hace que tengamos intercambio. Ya habíamos visto en sesiones previas que el viento nos puede hacer que se diluyan los contaminantes y también nos ayudan a que haya intercambio de calor, ¿no? El que se caliente la superficie hace que el aire que está sobre la superficie se alce, se levante y entonces haga que capas superiores tengan temperatura diferente a la que tenían debido a este transporte de calor que viene de la superficie hacia arriba. Por otra parte, tenemos también que eh, en la atmósfera también ocurren procesos de transformación. Ocurren procesos químicos, también procesos físicos, como por ejemplo la condensación o la absorción de los gases o partículas en la atmósfera en gotas de agua, y eso también cambia la concentración de contaminantes en la atmósfera. A fin de cuentas, la meteorología nos ayuda a poder comprender algunos procesos y saber de dónde viene o a dónde va el aire. Y en este caso vamos a ver cómo la meteorología influye en los procesos de contaminación, tanto para, en este caso, en la parte física de saber los contaminantes de dónde surgen y a dónde podrían llegar. Si vemos los procesos meteorológicos que influyen en la calidad del aire, tenemos cuestiones globales hasta nivel vecindario. Así tenemos la luz solar, que abarca todo el globo terrestre. Tenemos dispersión por viento de forma horizontal. Tenemos procesos de convección, ya sea y subducción, bueno, descenso de masas de aire frío y hacen que ocurra mezclado vertical. También existe otro transporte similar a cuando hay dispersión horizontal, se transportan los contaminantes. Las nubes y la precipitación también influyen en la concentración de contaminantes que llega a tenerse en la atmósfera. Y finalmente, temperatura y humedad. Más temperatura, tenemos más reactividad. Si tenemos cierta humedad, podemos hacer que se condensen o que pasen de estado gaseoso, se puedan disolver en gotas de agua si esta humedad se condensa. Y tenemos procesos que van desde la escala global a escala local. En el caso de este tipo de sistemas, tenemos los sistemas de alta y baja presión. Estos los podemos ver en altura, los podemos también ver en superficie. Tenemos masas de aire que tanto pueden ascender como descender y eso nos va a cambiar concentraciones en superficie. Estos ascensos o descensos de las masas de aire se van a representar o se van a poder medir a través de medición de presión. Si un aire desciende, si tenemos subsidencia de aire, nos va a generar presiones altas. Si tenemos que aire caliente y húmedo se levanta o asciende, en esa región nos va a dar bajas presiones en superficie. También hemos visto, y vamos a recordar en esta sesión, la parte de la estructura de la temperatura en la vertical. Sabemos que tenemos un perfil y también tenemos, en este caso, si el perfil no se sigue, si tenemos aire más caliente que el que debemos de tener, se conoce como inversión. Eso nos puede ayudar a identificar la estabilidad de alguna región o también que también se pueden mezclar los contaminantes. Las nubes y precipitación, como había contado, las nubes nos pueden influenciar en la fotoquímica a la hora de que impiden que haya radiación que llegue a nivel de suelo. Y por otro lado, la precipitación puede hacer que también se llegue a limpiar o cambiar el aire que está en una región. En cuanto a los vientos, tenemos vientos de escala sinóptica. Los vientos alisios, por ejemplo, comúnmente vienen del este hacia el oeste. Tenemos a mesoescala, que estamos hablando, por ejemplo, mar, tierra, tierra, mar.
y de transporte que puede ser superficial en altura, ¿no? Algunos procesos de viento que se dan en valles o se dan en lagos, que son muy locales. ¿Y, y qué es lo que mueve todo el viento? ¿Qué es lo que hace que toda esta energía, por ejemplo, si nos ponemos a pensar la cantidad de agua cuando cae, si uno mide los mililitros de agua o los litros de agua que caen por metro cuadrado, pues ¿quién la subió hasta allá arriba? ¿No? ¿Quién subió todo eso? ¿Qué tanta energía se requirió? Bueno, pues el sol es la principal fuente de energía que nos ayuda a que se vaporice el agua, esta hacienda y se precipite, pero también debido a a que la Tierra no está, tiene está inclinada alrededor de 23.5 grados con respecto al eje central, hace que la cantidad de atmósfera que se tiene en una parte del planeta sea mayor que si la tiene cerca del Ecuador. O sea, la cantidad de atmósfera que tiene que recorrer, ¿no? Y eso también influye en la cantidad de radiación que se percibe. Entonces tenemos un calentamiento diferencial, principalmente primero porque es esférica, podremos decir que la Tierra es esférica, y dependiendo de dónde esté pegando va a haber más o menos radiación. Tenemos las estaciones del año, en este caso en el verano es cuando tenemos la radiación que llega a la superficie más alta debido a que la cantidad de atmósfera que cruza es menor en comparación con invierno. Tenemos los diferentes eventos, tenemos los solsticios y equinoccios, estamos por llegar al solsticio de verano, que se da entre el 21 y 22 de junio, cuando llega a su punto más al norte la posición vertical del Sol sobre el eje de la Tierra. Y luego de ahí pasamos a días con el mismo tiempo, ¿no? En este caso, los días más largos se dan en este periodo, 21-22, y los días que tienen mismo iluminación por la misma cantidad de horas de luz de noche son en los equinoccios. Y finalmente en invierno tenemos el solsticio de invierno. Comentaba que tenemos esta diferencia de 23.5 grados y hace que la cantidad de radiación que llega en latitudes más al norte tenga que pasar más atmósfera, y eso hace que se perciba que el sol no caliente en estas latitudes, ¿no? Si bien se ve uno el sol, no se percibe que caliente porque la cantidad de fotones o radiación por metro cuadrado es menor, y también porque tiene que atravesar más atmósfera. Aquí sí, aquí no se alcanza a notar, pero aquí hay más área, o un rayo se distribuye en un área superficial de la Tierra mayor que un rayo que está cerca del Ecuador. Y eso, como comentaba, ¿no? Nos da un calentamiento diferencial. Eh, por otra parte, no nada más por la atmósfera, la inclinación, sino también por el tipo de suelo que cubre o el suelo que está. Podemos tener la cobertura, puede ser agua, puede ser mar, lago, o puede ser un bosque, o puede ser una ciudad, y eso hace que la cantidad de energía térmica que se absorba sea diferente. La capacidad térmica del agua es muy alta y uno lo percibe cuando va a la playa. Si toca la arena caliente, bueno, la arena que es más caliente es aquella que está seca en comparación con la arena que está mojada por las olas del mar. Y, y eso es debido a que no tienen una capacidad térmica tan alta la arena. Entonces, conforme va recibiendo energía del sol, se empieza a incrementar su temperatura. En el caso del agua, a la hora que recibe energía, esta calienta el agua, pero no hace que suba su temperatura. Eso es debido a la capacidad calorífica que tiene. Por otra parte, el color influye. No es lo mismo una tierra negra debido a que tiene ciertos componentes que va a absorber más radiación a una superficie cubierta de nieve. Toda la radiación que pega sobre la superficie va a rebotar, y entonces el color tiene importancia en la cantidad de energía que se va a absorber sobre una superficie. La vegetación tiene un proceso que se llama la evapotranspiración, la cual hace que no se caliente tanto el pasto o plantas, porque en lugar de incrementar temperatura, lo que hacen es vaporizar agua. Y a la hora que vaporizan agua, mantiene su temperatura, y esa agua pasa a la atmósfera. Entonces no cambia tanto la temperatura, por eso es importante la vegetación. Eh, las construcciones pueden influenciar en el calentamiento y enfriamiento de la Tierra. Tenemos, por ejemplo,
habíamos comentado algo sobre la isla de calor, ¿no? En las ciudades, zonas urbanas grandes, con grandes extensiones, hacia el centro de la ciudad, la parte más céntrica de la ciudad, va a tener una temperatura de hasta 3 grados de diferencia con respecto a las orillas, porque los materiales con los cuales se construyen almacenan calor y durante la noche lo liberan. Y eso hace que no se enfríe tan rápidamente como las orillas de la ciudad. Y al día siguiente, pues empiezan con una temperatura no tan baja como los extremos de la ciudad y uno puede percibir que hacia el centro de la ciudad o lugares céntricos la temperatura es más cálida que hacia los alrededores. En la Ciudad de México, por decirlo así, ya se alcanzó el cambio climático, por lo menos al centro de la ciudad, porque la cantidad de 2 a 3 grados se da al centro de la Ciudad de México, ¿no? Y otras ciudades del mundo también tienen esa influencia. Entonces, los materiales de construcción son relevantes en el caso de absorber calor y mantener temperatura o en un momento dado el, el poder, está el calor sensible y el calor latente, ¿no? Si el calor latente es grande o hay materiales que tienen una gran capacidad térmica, el calor latente es el que se incrementa. O sea, no cambia la temperatura, pero sí sirve, sí tiene, absorbe esa energía a esos materiales. Y el calor sensible es aquel que lo que se recibe y la temperatura puede variar o puede incrementarse debido a este calor que se recibe. Entonces, cuando uno mide o hace estudios en las ciudades, mide cuánto es el calor latente y cuánto es el calor sensible. Si hay mucha humedad o si hay materiales o hay plantas que que tienen agua o que pueden vaporizar agua, ahí el calor latente es mayor. O sea, se va hacia calor latente el calor que se recibe y poco a calor sensible. Si tenemos materiales de construcción que están secos, ahí, por ejemplo, la arena en la playa, la arena seca en la playa, en lugar de almacenarse, lo que se ve o se observa es que la temperatura se incrementa. Entonces ahí se convierte en calor sensible. Entonces, cuando se hacen estudios en las ciudades de isla de calor, se ve en qué regiones se tiene, a dónde se va el calor que viene del sol, a sensible o a latente, y eso nos va a decir si va a haber, desde el estudio de los materiales, si se puede encontrar en esa región más temperatura o no. Y como comentaba hace rato, las superficies secas se calientan y se enfrían más rápidamente que las que son húmedas. Eh, Ejemplo, las playas arenosas que no tienen humedad o que no están mojadas, caminos pavimentados se calientan más rápidamente. En el caso de un pantano o un bosque donde hay mucha humedad, ahí no se calienta tanto. Y esas diferencias de temperaturas pues pueden hacer que se generen los vientos, ¿no? Si tenemos grandes extensiones van a calentarse o van a enfriarse o van a mantener su temperatura y comúnmente el aire frío va a tratar de mover o desplazar el aire caliente. Y eso es lo que nos va a hacer el viento, ¿no? Así, las propiedades que hace que las diferentes superficies calientes se enfríen en velocidades distintas se denomina calentamiento diferencial. Y podemos verlo, ¿no? Dependiendo de las regiones, tenemos los polos, donde tenemos hielo que refleja la luz, no se absorbe mucha radiación ahí. En algunas otras regiones tenemos ciertos materiales o el mar mismo que puede absorber el calor y si mucho tiempo está recibiendo radiación solar se va a calentar. En este caso vemos la zona de interconvergencia que sube un poquito más al norte, comúnmente está al nivel del Ecuador, la zona de interconvergencia tropical, donde comúnmente se calienta el mar en esta parte y genera nubes que posteriormente se convierten en lluvia, ¿no? Para México, de esta región, en toda esta región del Istmo de Tehuantepec, debido a las condiciones meteorológicas, pueden arrastrar las nubes que se forman en esta parte hacia México y que se precipite la lluvia. Ahorita estamos sufriendo lo del fenómeno del Niño y eso ocurre que en esta parte de Perú, en invierno, se fijan ahorita en esta pared, en esta ilustración, está más al norte, pero en ciertas épocas del año, este, esta, esta zona de mar caliente se va hacia el sur. Entonces, cuando tienen eso aquí en el sur, en el Perú, cuando van a pescar y sienten el agua tibia, dicen, no, pues es que eso ocurre en el verano en el hemisferio sur, y el verano en el hemisferio sur es alrededor de diciembre. Entonces comentan, es que ya viene el niño, ¿no? El 24 de diciembre, y entonces es agua caliente. Si es agua fría, pues le dicen la niña. Entonces, esa es la oscilación que ocurre en esta región, la oscilación
del Pacífico del Sur, que también se conoce como la oscilación del Niño en esta zona. ENSO se escribe, ¿no? En este caso, condiciones sinópticas nos puede dar, o grandes regiones que tienen cierto nivel de temperatura, puede darnos una cantidad de movimientos de viento. Comentaba de la zona de interconvergencia. Tenemos los vientos de alisios o los trade winds, que llaman vientos de comercio. Se utilizan para traer las naves de Europa hacia América, y de ahí hacer el comercio. Estos vientos en el norte vienen de este a oeste, y igual aquí en la parte del Pacífico del Sur, en esta región cercana a la zona de interconvergencia. Que lo que sucede aquí hay mucha radiación, se incrementa la temperatura del mar, genera nubes, pero eso hace que, bueno, el vapor de agua asciende y genera que haya una convección en la vertical. Y podemos tener, si uno revisa cómo están las condiciones de presión y temperatura en el globo terráqueo, tenemos zonas de baja presión, donde hay una convección intensa, y tenemos zona de alta presión, donde tenemos aire seco y, y frío. Y bueno, y eso al lado de una zona de alta presión va a haber una de baja presión, y al lado de una de baja va a haber otra de alta. Entonces, es algo que se puede observar a través de mediciones, a través de observaciones de satélite. Este tipo de procesos, este tipo de masas de aire, el aire frío tiende a irse hacia donde está el aire caliente, pero debido a la rotación de la Tierra, debido a la fricción que existe en la superficie, no es un vector directamente de alta presión a baja presión, sino se hace paralelo a las líneas de presión. En este caso, el aire frío que quiere ir a donde está el aire caliente, desplazarse, lo que hacen es moverse de forma paralela a la isobara de presión. En este caso, vemos aquí la corriente de chorro de Norteamérica, donde viene de oeste a este, y bueno, esta se empieza a deformar y hace que aire caliente suba a latitudes, bueno, pase a latitudes norte mayores, y aire frío baje a latitudes cercanas al Ecuador. Este proceso se puede exacerbar, y después de un momento dado, se rompe el jet stream, se continúa recto y deja aire caliente y húmedo en latitudes donde comúnmente hay aire frío, y al revés, deja aire frío y seco en latitudes donde comúnmente hay aire húmedo y caliente, ¿no? Es lo que estamos viendo. Nosotros vemos este tipo de procesos, estas masas de aire frío que llegan a latitudes más bajas, y aire caliente que llega a latitudes más altas. Vamos a retomar ahorita un poquito la parte de presión y altura. Sabemos que en un fluido hidrostático, entre más volumen nos hemos metido a alguna alberca, y cuando nos sumergimos, entre más nos sumergimos, más sentimos que nos aprieta o sentimos dolor en el oído, porque hay más presión. Ese es un fluido hidrostático, y lo mismo sucede en la atmósfera. Entre más abajo estemos o cerca del nivel del mar, hay la mayor cantidad de atmósfera hacia arriba. Y entonces ahí tenemos una presión más alta, ¿no? Aquí en este caso se ponen 1000 milibares, a los 12 kilómetros se puede tener 100 milibares, y a los 50 kilómetros 1 milibar. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque, bueno, aquí a nivel del mar tenemos mucha atmósfera, una gran cantidad de moléculas sobre nosotros que generan esa presión. A 12 kilómetros ya tenemos bastante menos, y a 50 kilómetros todavía hay menos moléculas. Entonces, conforme uno va ascendiendo, la presión disminuye, al igual que el número de moléculas que se pueden encontrar. Entonces, ya vimos que a mayor altura tenemos menos presión, y a alturas cercanas al nivel del mar, pues tenemos la presión más alta. Y esto lo podemos ver de esta forma, ¿no? Si vemos presión, milibares y la altura, podemos ver que en cierta forma se comporta de forma a los 5500 metros. Tenemos que se reduce el 50% de la presión. Tenemos el 50% del aire está arriba y el 50% del aire abajo, y eso nos da que tengamos una presión intermedia. Y después ya no disminuye de forma lineal, empieza a disminuir de forma logarítmica, ¿no? Entonces, hasta los 50 kilómetros llegamos a tener 1 milibar. Entonces, bueno, la primera parte podemos considerar que es semilineal.
Y lo que nos interesa es conocer dónde está, a qué altura se encuentra la presión de 500 milibares. Eso es importante, ¿no? Queremos saber en qué altura de la atmósfera es comúnmente lo que utilizan los meteorólogos para poder hacer sus predicciones. Y esto nos ayuda a identificar lo que le llaman sistemas de alta y baja presión, o tenemos también en la parte de baja presión se forman crestas y en la de alta presión se forman vaguadas. Si tenemos una columna de aire muy, muy caliente, la cantidad o la densidad de moléculas que tenemos sobre esta parte para que nos dé 500 milibares, pues tenemos que irnos más arriba, porque todo este volumen de aire está dilatado por la temperatura. Si tenemos una columna de aire frío, esta altura de 500 milibares se ve reducida. Tenemos una altura menor con respecto a una columna de aire muy, muy caliente. Una columna de aire caliente puede ser un poco más alta que una de fría, pero no tan grande como la de una muy caliente. Y finalmente una columna muy, muy fría va a tener la altura más pequeña, ¿no? Entonces, podemos ver que, que dependiendo de la temperatura del sistema de presión que tengamos, depende de la altura. Aquí debe ser 500, no sé por qué puse, debe ser 500 milibares. Estas y vaguadas en altura, estas ondas son como ondas que están moviendo. En el caso de la parte que nos corresponde, viajan de oeste a este, tiene este movimiento de las ondas. En la parte superior de la cresta el viento va más rápido y conforme se acerca la vaguada o la zona de alta presión, el viento se mueve de forma lenta, de forma horizontal. Luego vuelve a ser rápido y luego vuelve a ser lento. Y en estas partes, por ejemplo, en esta parte, cuando el viento desciende podemos tener en la parte superior aquí va a haber una convergencia, pero cuando llega aquí en la superficie, este aire va a tener divergencia. En el caso de las crestas, en la parte inferior, aquí va a haber una convergencia, pero ya cuando suben y está en la capa superior, aquí va a haber una divergencia. Entonces, dependiendo en dónde estemos, va a haber convergencias y divergencias en las diferentes etapas de las ondas que vienen, ¿no? Bueno, estaba comentando eso, que aquí hay una convergencia, viene aire que desciende de capas superiores a inferiores y aquí converge, y aire que está en las capas inferiores y sube, diverge. En, en esta parte, si observamos divergencia en altura, estamos viendo un ascenso de las masas de aire, ¿no? Y esto hace que baje la presión en superficie. En el caso de sistemas de alta presión, en la capa superiores hay una convergencia y eso hace que el aire que está frío y seco descienda. Y tenemos un hundimiento y aquí observamos alta presión en superficie. Lo que podemos ver es que si bien tenemos crestas y vaguadas, en algunas partes no corresponde exactamente donde está la cresta o la vaguada, corresponde donde se observa la alta presión, en superficie. Y eso es lo que se alcanza a ver. Los patrones de presión en superficie están desplazados con respecto al de altura. En altura podemos ver un sistema, donde está el sistema de alta presión, y abajo en superficie está en una parte diferente. ¿Cuál es la importancia de este tipo de procesos o de sistemas? Bueno, si tenemos un movimiento descendente, este movimiento descendente comprime el aire y lo calienta, ¿no? En ciertas capas de aquí, imaginemos un colchón. Si nosotros comprimimos el colchón, no todo el colchón se comprime. Hay capas superiores donde estamos generando la presión, donde se va a comprimir más que la parte inferior. Entonces, capas cercanas a esta subsidencia, en la parte superior, se van a comprimir más y por lo tanto se van a calentar más que los alrededores. Entonces, calienta el aire. Este proceso genera condiciones estables. No hay un mezclado vertical, el aire vertical no se mezcla. Como es aire seco, no hay nubes y por lo tanto se ven cielos despejados. Y aquí este tipo de procesos de movimiento de subsidencia nos habla de que tenemos procesos de mala calidad del aire. Ya no lo habían, bueno, ya lo hemos visto de alguna forma, de que si tenemos una poca altura de mezclado, si tenemos cielos despejados y aparte viene aire descendiendo, esto hace que no tengamos una buena mezcla. Por otra parte, si tenemos aire húmedo o aire caliente,
o aire húmedo y caliente, este va a tender a ascender y conforme va ascendiendo, la humedad empieza a transferir su calor, pasa de calor sensible, o sea, se está enfriando, a calor latente, pasa de vapor a, a agua líquida y eso hace que se libere calor. Entonces empezamos a ver gotas y luego esas gotas de agua se convierten en hielo, siguen transfiriendo energía y nos generan energía suficiente para que siga ascendiendo, ¿no? Entonces, aquí asciende y aquí hay una divergencia en altura. Y en este caso, cuando hay una baja presión, tiende a subir. Y eso comúnmente a veces lo alcanzamos a ver en el mar. Y cuando sucede esto, llegamos a ver hasta ciclones tropicales, ¿no? Porque hay una convergencia en la parte de abajo, asciende la humedad y genera las nubes y genera estos procesos meteorológicos. Con, con este proceso que genera condiciones inestables, hay viento, sube, hay más mezclado, lo que estaba aquí sube y se mezcla en la superficie. Como comentaba, a la hora que hay condensación se forman nubes y en este caso la baja presión se ve asociada con baja contaminación. Comentaba, ¿no? De que cuando tenemos la parte de convergencia, no está exactamente sobre la alta de presión. Igual sucede con la divergencia. En las líneas azules, con triángulos, se conoce el frente frío, el frente frío en la parte posterior al frente frío se encuentra un sistema de alta presión, en este caso representado con la H de high, ¿no? Y los frentes de baja presión o low pressure están en rojo porque son calientes. Entonces, y son como rueditas o semicírculos lo que tienen. Entonces podemos tener al lado de uno de alta presión, uno de baja presión, y esto va a hacer que tengamos cierto tipo de mezclado en la vertical y también movimientos en superficie. Si queremos ver los patrones de superficie y en altura y su relación con la calidad del aire, podemos ver en este caso, tenemos un sistema de alta presión, estamos hablando de 500 milibares. Este sistema de alta presión está desplazándose. Esto es lo que estamos viendo a 500 milibares, pero a la misma hora, a nivel de superficie, este sistema ya se encuentra sobre este punto. La alta presión se encuentra aquí, o sea, no es tan exactamente, si uno revisa la altura de 500 milibares, está en una región, la máxima presión, y está en otra región a nivel de suelo. Este es desplazamiento que se llega a observar. Igual sucede con la baja presión. Aquí tenemos en las líneas de isobaras, o bueno, de líneas de presión de 500 milibares hasta 5400, se encuentra en esta parte, pero esto es en altura y a nivel de superficie se encuentra en otra región diferente. Que lo que sucede aquí estamos viendo conforme se va desplazando, un sistema de alta presión se empieza a desplazar hacia el este, le viene seguido un sistema, en este caso, este es el de círculo, habíamos comentado que es el de baja presión, de círculo, la línea recta con semicírculos es de baja presión y la línea recta con triángulos es otro de alta presión. Este de baja presión, se empieza a desplazar y esta es otra alta presión que está detrás de este otro sistema, ¿no? Entonces es como comúnmente en la atmósfera tenemos frentes de alta presión que vienen presididos por baja presión y atrás de esos vienen otros de alta presión. Entonces aquí se ve que como la vaguada se va acercando y ya cuando esté en superficie, bueno, se ve esta parte del hundimiento de la presión. Tenemos en la atmósfera conjuntos muy grandes o superficies o volúmenes muy grandes que tienen ciertas características muy similares, muy similar, ¿no? Entonces, esos volúmenes de aire que tienen condiciones similares de temperatura y humedad se le conoce como masas de aire. Y tenemos diferentes tipos de masas de aire, ¿no? Tenemos, en este caso, la continental polar, del inglés CP. En este caso es una masa de aire fría, seca y muy estable. Si es una masa de aire extremadamente fría, se le puede llamar continental, ártica continental, ¿no? Del polo. En México casi no llegan de estas, más bien llegan, o si llegan, ya llegan no tan frías como en otra región. Tenemos marítimas polares, en este caso traen mucha humedad. Si nos fijamos en el Pacífico, hacia el norte del Pacífico tenemos Alaska y al sur de Alaska hay mar. Y cuando viene de esa parte del sur de Alaska,
masas de aire que están del mar son frías y pueden llegar al continente, y entonces se conoce como polar marítima, esa masa polar. En el caso del Golfo de México, en el caso del Pacífico, ahí tenemos que el mar se calienta. Sobre el Golfo de México, las temperaturas del mar son bastante más elevadas que las que podemos encontrar en el Polo Norte. Y esta es una masa tropical marítima que puede entrar ya sea hacia México o hacia el norte, hacia los Estados Unidos. Y es típicamente cálida, húmeda y usualmente es inestable. Por otra parte, también podemos tener tropical continental. Eh, si alguna vez han viajado hacia San Luis Potosí, en la área de la Huasteca, a veces uno siente el aire húmedo y caliente. Aquí casi no tenemos, bueno, en esa región donde hay zonas de selva baja o selva tropical que están hacia los mares, a la hora que da el sol calienta las superficies y los árboles y las plantas evapotranspiran, generan esta cantidad de humedad, y sobre el continente se genera esta humedad, y también el aire es caliente. Entonces, estas son tropicales continentales, ¿no? Es caliente, comúnmente dicen que es, bueno, si nos vamos más hacia el centro del país, hacia Chihuahua, hacia Coahuila, ahí también ocurre esta parte, ¿no? Donde el aire sobre el desierto se calienta y tenemos que se transporte. Entonces es caliente y seco y se puede transportar a otras partes, y uno siente el aire caliente y seco de estas regiones. Es aire estable en altura e inestable en superficie. Si tenemos masas de aire húmedo y caliente con masas de aire frío y seco, pues el aire frío y seco va a tender a desplazar hacia arriba el aire húmedo y caliente. Y esos procesos a veces son tan rápidos o tan dinámicos que pueden provocar los tornados. Aquí estoy mostrando esta parte donde hay aire frío y seco. En este caso, parte de calidad del aire es comúnmente es aire limpio, que puede combinarse con aire del Golfo de México, que es húmedo y caliente, y a la hora que este frente toca este aire húmedo y caliente, pues lo levanta y hace que se condense y llueva, ¿no? Siempre en los frentes, bueno, aquí dice, un frente es una región donde la atmósfera varía. Tenemos en una parte una temperatura y en la otra parte otra temperatura, entonces por eso se llama variación de temperatura. Punto de rocío, hay cambios en una distancia horizontal pequeña, ¿no? Estamos hablando de algunos hasta a lo más cientos de kilómetros entre una masa de aire y la otra masa de aire. O sea, no es muy grande estos frentes, muy anchos, y estos frentes dividen las masas de aire, ¿no? Entonces aquí tenemos, comentaba, uno de baja presión, aquí hay otro frente de alta presión, y se están desplazando unos a otros. A veces es muy rápido este movimiento, y otras veces ocurren procesos que hacen que no se mueva tan rápidamente, ¿no? Algunas tormentas en el Golfo de México hacia Veracruz, hacia Tabasco, ocurre que se ocluye o que se tapona el movimiento del frente frío que va hacia el sur. Este frente frío aquí se ve en esta parte, pero pasa también por el Golfo de México. Y en toda esta región hay precipitaciones, hay vientos intensos y precipitaciones. Y si se mueve rápidamente, pues llueve intensamente y se pasa de una región a otra región. Pero si se ocluye, si se deja de desplazar, se queda fijo, pues hace que siga lloviendo en una sola región. Y eso a veces ha ocurrido en México y que ha generado inundaciones en Tabasco, por ejemplo. Bueno, la idea es de que como este área viene de regiones remotas, casi no hay emisiones en esas zonas, entonces usualmente dice, viene limpio, ¿no? Y en esta parte, como trae emisiones de toda esta región, este aire es cálido y húmedo porque se calentó. Bueno, esta masa de aire cálido y húmedo estuvo antes aquí, entonces empezó a desplazar, y ahorita la estamos viendo ya aquí, en esta región. Entonces trajo todos los contaminantes que estaban aquí. Comúnmente está contaminado, es más cálido, puede ser húmedo por toda la evapotranspiración que puede ocurrir aquí, y tiene esas características, ¿no? Y finalmente podemos tener aquí aire frío y ocasionalmente contaminado. Puede provenir de regiones del norte, donde también tienen emisiones y se juntan en esta parte de acá. El que tengamos frentes y masas de aire pueden cambiar la calidad del aire en unas pocas horas, ¿no? Cuando pasan los frentes fríos, comúnmente eso pasa.
los frentes débiles pueden tener o no un impacto importante. El incremento en la convección puede causar que mejore la calidad del aire, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo conforme va pasando el frente frío, los puntitos son estaciones de monitoreo. Roja sería una calidad muy mala, naranja es mala, amarilla es regular y verde es buena, ¿no? Entonces, conforme va acercándose el frente, empezamos a ver que ya las estaciones de monitoreo miden aire más limpio. Algo similar para las partículas. Entonces, en la mañana tiene cierta visibilidad. Conforme va pasando el día, se empiezan a generar emisiones. Estas emisiones, si se quedan estancadas porque hay un sistema de alta presión, pues no se dispersan y hacen que uno tenga mala calidad del aire. Pero si luego llega un frente frío que mueve estas masas de aire contaminadas, pues podemos mejorar la calidad del aire después se puede mejorar la calidad del aire después de un tiempo. Bueno, y esto es lo que es importante de condiciones sinópticas. Vimos que los sistemas de alta presión son condiciones muy, muy grandes que abarcan grandes extensiones de terreno, que puede hacer que traigan este aire limpio o pueden dejar que el aire no se disperse. En el centro de México ocurre que hay veces sistemas de alta presión que llegan y se estancan sobre la meseta central y cielos despejados y evitan que haya transporte de contaminantes. Por otra parte, tenemos las inversiones térmicas. Una capa de aire muy estable sobre una distancia vertical muy corta es más caliente que los demás, ¿no? Entonces aquí tenemos aire frío, aquí tenemos aire más caliente y aquí tenemos un aire relativamente no tan frío. ¿Por qué puede ocurrir? Bueno, durante la noche la superficie de las laderas de las montañas que rodean un valle pueden enfriarse más rápidamente. Entonces aire frío que está sobre la ladera de la montaña empieza a escurrir, por decirlo así, o desciende, ¿no? Este aire catabático desciende de las montañas y empieza a llenar el valle con aire frío hasta cierta hora. Entonces el aire caliente que estaba aquí ascendió y entonces tenemos aire frío y aire caliente en la parte superficial. Y cuando amanece, no se puede mezclar. Podemos ver en esta ilustración que la inversión térmica puede influenciar la dispersión de los contaminantes mientras no haya capa de mezclado y haya buena radiación y haya humedad, pues se pueden formar nubes, puede haber movimiento ascendente de masas de aire y conforme uno sube, la temperatura desciende, ¿no? En el caso de una inversión térmica, bueno, sí hay un descenso de la temperatura, pero aquí hay una temperatura un poquito más caliente que los alrededores y eso evita que los contaminantes asciendan. Y entonces, si tenemos valle, bueno, esto se acumula dentro del valle, entonces el volumen que tenemos es muchísimo más pequeño que si fuera un, una zona sin montañas. Podemos observarlas en algunas regiones. Tenemos aire frío en la parte inferior y la capa de inversión que nos muestra que hay un poquito de aire caliente en capas superiores y luego vuelve a descender el perfil de temperaturas, ¿no? Pero aquí tenemos esta temperatura más cálida. En algunas regiones, por ejemplo aquí en Los Ángeles, la capa de inversión es tan baja que algunos edificios pueden estar arriba de la capa de inversión. Y bueno, antes de hablar de estabilidad atmosférica, quisiera recordar un poquito algunos conceptos sobre la parte de del gradiente adiabático seco. Un segundo, nada más deja. ¿De dónde viene este gradiente adiabático seco? No, si consideramos la primera ley de la termodinámica que dice que el calor adicionado, consideramos una parcela, un volumen de aire con dimensiones fijas. Esta parcela o esta burbuja o cubo de aire, como lo queramos imaginar, no va a tener transferencia con los alrededores y entonces el calor adicionado, bueno, el calor adicional que puede tener esa parcela de aire va a depender de la diferencia de temperaturas y el trabajo que ocurra ahí, ¿no? Es lo que nos dice la primera ley de termodinámica, ¿no? Este es el cambio de temperatura, este es el volumen por unidad de masa, este es el cambio de presión con respecto a es un incremento en la presión, en la parcela. Si se incrementa la presión o se incrementa la temperatura, va a haber un cambio
un decremento de la presión o un cambio en la temperatura va en cambio en la cantidad de calor en la parcela. Si consideramos que la parcela es adiabática, que no tiene intercambio con los alrededores, la transferencia de calor es igual a cero, dQ es igual a cero, y entonces aquí podemos despejar esta función. Tenemos que Cp por dt va a ser igual a P por dP, y si despejamos dt en dP, P nos queda abajo, y V entre Cp. Entonces esta ecuación nos queda de esta forma, ¿no? El cambio de la temperatura con respecto a la presión va a depender del volumen por unidad de masa entre la capacidad calorífica, calor específico. Si queremos relacionar el cambio de temperatura con la elevación, no con la presión, o sea, qué tanto cambia con respecto a la altura. Así tenemos que esta rebanada de aire, que tiene esta altura dz, va a tener un peso que va a ser igual a dz por A, me da el volumen, por la densidad de esta parcela de aire me va a dar este peso, que tiene este cubo. Bueno, este segmento o esta rebanada de aire tiene este peso. Así, la presión en esta parte inferior va a depender de la presión que tenemos en la capa superior o en el límite superior, más todo el peso de la parcela, que es la aceleración de la gravedad por la densidad, por el área, por la altura. Pero presión es fuerza entre área, entonces tengo A arriba y A abajo, ¿no? Entonces aquí podemos eliminar las A's. Y simplificando esta ecuación, bueno, más bien, ¿qué es dP? La diferencia de presión es la presión en el punto Z más dZ menos la presión en Z. Y entonces, despejando de esta parte, la presión en Z más delta Z menos la presión en Z va a ser igual a menos G rho en dZ. Entonces, sabemos que dP en dZ, si yo despejo de aquí dZ, la paso del otro lado dividiendo, me queda que dP en dZ es menos G rho. Eso es lo que tenemos que dP en dZ. A partir de la ecuación anterior que habíamos visto que dt en dp es b entre cp, y utilizando la regla de la cadena, tenemos que dt en dz va a ser dt en dp por dp en dz. Y dt en dp es v en cp, calor específico, por dp en dz, que dpz es menos g rho. Esto nos dice que el cambio de la temperatura con respecto a la altura va a ser igual a menos, nada más considerar que rho es la masa entre volumen, y B es volumen entre masa. Entonces B y rho se eliminan, se cancelan. Entonces nada más me quedan G y Cp con el negativo. Entonces menos G entre Cp. Esto representa dt en dz, que es igual a 9.76 grados Celsius por cada 1000 metros. ¿No? Bueno, y esta es la parte de deducción de dónde viene este 9.76. ¿No? Viene a partir de la primera ley de la termodinámica. Entonces, de ahí viene este valor. Bueno, aquí es en 0.976 grados centígrados por cada 100 metros. En este caso, es 10 veces menos que hace rato, que era cada 1000 metros. Entonces, la estabilidad atmosférica nos ayuda a cuantificar la capacidad de la atmósfera para inhibir los movimientos verticales del aire. Y ya habíamos visto, ¿no?, de que podemos medirla a través de utilizar radiosondeos. Podemos utilizar sodares también para medir el perfil de temperatura y el cambio si uno mide el cambio de temperatura con respecto a la temperatura con respecto a la altura y lo compara con el gradiente diabético seco, si este es menor, entonces es una atmósfera inestable, que son categorías A, B, C. Si son iguales es categoría neutral, que es la estabilidad tipo D, y si es mayor, son estables. ¿Y cómo se ve esto? Bueno, aquí tengo una atmósfera inestable, una atmósfera neutra, que es el gradiente diabético seco, y tengo una atmósfera estable. Si esta atmósfera inestable, podemos ver que para esta altura, si la atmósfera inestable la seguimos, vemos que la temperatura en el nivel del suelo es más alta que la temperatura de una estabilidad neutra. Entonces, este aire tiende a subir. Pero en otras capas de la atmósfera, la temperatura es más fría que el gradiente adiabático seco. Y entonces este aire que está aquí tiende a descender. Entonces tenemos este movimiento de ascenso y descenso. Y por eso es que es inestable cuando tenemos estos perfiles de temperatura. En el caso de una atmósfera estable, a cierta altura tenemos la misma presión, la misma temperatura
que el gradiente de viscosidad seco, una parcela de aire, si la tendemos a subir, es más fría que esta, entonces tiende a quedarse, a bajar y no se mueve. Entonces, cuando tenemos atmósferas estables, no inhibe el movimiento vertical de las masas de aire. Y, y aquí podemos ver algunos ejemplos de capas de inversión, junto con la estabilidad, donde tenemos una capa de inversión que impide que los contaminantes se dispersen más allá, ¿no? Aquí asciende y luego tiende a bajar y se quedan dentro del valle. Este es de un molino de papel al amanecer. Y cuando se rompe la capa de mezclado, podemos ver cómo estos emisiones se pueden difundir en la vertical más fácilmente que en otros casos. Recordando un poquito la capa de inversión, cómo se forma a diferentes horas del día, tenemos que al principio del día podemos tener una capa residual de, de, de inversión, que en el amanecer empieza a calentarse la superficie del suelo, genera movimientos convectivos verticales, que hace que se rompa la primera capa de inversión y posteriormente, si son muy intensos, rompen la segunda capa de inversión, que puede estar en altura, y entonces tenemos el perfil desde la superficie hasta la capa más alta, tenemos que la temperatura desciende con respecto a la altura. Llega el atardecer, deja de haber radiación, se enfría rápidamente la superficie y eso hace que el aire que está cercano a la superficie se enfríe y eso se transmite a capas superiores, pero no se enfría completamente toda la capa, sino las más cercanas a la superficie son las primeras que se enfrían y nos dejan esta capa de inversión superficial. En este caso, los contaminantes en esta parte se mezclan a un volumen mayor y tenemos una buena calidad del aire. Si tenemos una capa de inversión fuerte y es baja, puede ocurrir que no sea suficiente la cantidad de radiación que llega en superficie para romper esta capa de inversión y entonces los contaminantes se queden aquí y entonces tenemos una capa de inversión baja donde se acumulan los contaminantes y tenemos una mala calidad del aire. Entonces, por eso es importante tener mediciones de los perfiles verticales, ya sea con radiosondas o con otro tipo de equipos para saber qué tan probable es que se dispersen o no los contaminantes o están dispersando los contaminantes. ¿Qué causa la inversión térmica? Bueno, la primera parte, la radiación, ¿no? Si en la noche tenemos cielos despejados, pues la superficie de la Tierra se enfría más rápidamente. Y ahora que se enfría rápidamente hace que el aire que esté cercano se enfríe, ¿no? Y esto es lo que hace la radiación. Es un enfriamiento rápido de la superficie terrestre durante la noche sin nubes principalmente, ¿no? Otro tipo de proceso es la advección. Habíamos comentado de las masas de aire que vienen detrás de los frentes, si es un frente frío. Detrás del frente frío viene un sistema de alta presión con aire seco y frío. Y este aire frío y seco empuja al aire caliente a capas superiores. Entonces uno ve aire frío en la parte inferior, pero capas superiores puede encontrar aire caliente. Entonces, la advección hace que masas de aire frío, o estas masas de aire frío hacen que masas calientes asciendan. En otra parte también, por ejemplo, si tenemos un lago, si está el mar, aire, la brisa tierra-mar, el mar es un poquito más caliente en la noche que en el día, y es un poquito más caliente en la noche que en la tierra, a la misma hora. Entonces, el aire que viene de la tierra empuja hacia arriba al aire que está sobre el mar, y entonces tenemos la brisa tierra-mar, porque aire frío que está en la tierra está desplazando al aire caliente que está sobre el mar. Entonces, superficie acuosa llega a ocurrir eso también en lagos y es lo que podemos ver, ¿no? Por otra parte, las subsidencias, habíamos visto estas masas de aire. Un sistema de alta presión tiene masas de aire que van descendiendo, también se le conoce como anticiclones. Aires de capas superiores tienen convergencia en capas superiores y comprimen capas altas de la atmósfera, haciendo que sean un poquito más caliente por esa pequeña compresión que tienen. Bueno, por esa compresión que tiene esa parte. Y entonces tenemos un sistema que hace que tengamos una capa de inversión en alturas más allá de 2 kilómetros.
¿no? Este de radiación y advección están en los primeros 500 metros por kilómetro, y las subsidencias, eso se da en alturas de más de 2 kilómetros sobre el nivel del suelo. Otros fenómenos también que ocurren, de fenómenos frontales, bueno, similares a estos de advección, que hacen que se propicie que tengan capas de inversión térmica. En esta parte quisiera dar un pequeño receso de, de, de unos, son las 4:56, y entonces sí quisiera dar un pequeño, No te escuchamos, doctor. Gracias. Regresando a la presentación, vamos a continuar con la parte de los vientos y su transporte y cuál es su influencia en la dispersión horizontal. Como habíamos visto en la escala sinóptica, tenemos que los vientos se generan debido a estos sistemas de alta y baja presión de nivel sinóptico, ¿no? Los frentes fríos, etcétera. Pero también existen otros vientos generados por escala menores, ¿no? Entre ellos se encuentran los de mesoescala y escala local. Y estos pueden crear tanto estancamiento como recirculación. Hay corrientes locales que no se pueden predecir fácilmente con los modelos, ya que tienen resoluciones muy, muy pequeñas, ¿no? Tenemos algunas, como son las brisas tierra-mar o tierra-lago, las montañas valle. Eh, Hay vientos que son forzados por el terreno. Si hay un viento que esté desplazándose, puede hacer que ya sea que pase sobre la montaña o alrededor de la montaña. Y también tenemos algunos ciclos diurnos que no se pueden ver. También tenemos vientos tanto en superficie como en la capa límite, y eso puede llevarnos transportes a diferentes niveles. Y este mezclado eh, vertical puede afectar los vientos durante el día. ¿Cómo son los vientos y cómo afectan la contaminación? Bueno, los vientos, como ya hemos visto, entre más intensidad de viento, más allá se lo llevan. Hay más mezclado. La dispersión es un proceso de dilución. Entonces, tenemos dos partes de esto. Una es la difusión molecular, simplemente las moléculas, si una las deja, o si estamos en un cuarto, podemos ver eso, si hay una taza de café o un perfume, después de un tiempo se aromatiza todo el cuarto, ¿no? Y esa es una difusión molecular que tarda mucho tiempo en generarse, pero ocurre. Y por otra parte está la turbulencia atmosférica, que puede ser de diferentes formas, ¿no? La mecánica, si tenemos diferentes capas de viento, una capa va a una velocidad, otra puede ir a otra velocidad. Si van a diferente velocidad, el que vaya a diferentes velocidades lo que generan es que haya perturbaciones del viento. Si tenemos, en este caso, procesos convectivos, donde tenemos humedad en superficie que empieza a vaporizarse, y esto va a hacer que se genere una flotación o que se levante por flotación estas masas de aire calientes y húmedas que con respecto a la altura empiezan a condensarse y forman nubes, ¿no? Entonces tenemos una flotación, una convectiva. Bueno, habíamos hablado de la parte del acicallamiento, que es vientos que tienen a diferentes velocidades van a generar esta turbulencia. Y la otra es que si tenemos objetos, ya sea árboles, edificios, a la hora que pasa el viento a través de ellos va a generar pequeños remolinos que van a hacer, ya sea que se mezclen más o en algunos casos que se concentre si hay ciertas características en el viento, ¿no? Si aquí se está recirculando atrás de un edificio, puede ser que aquí una emisión que se esté dando cerca del techo de este edificio se esté mezclando en la parte posterior, se esté juntando en la parte inferior. Eh, ya lo hemos vivido, lo hemos visto, ¿no? Emisiones de alguna región pueden transportarse a otras donde no tienen emisiones, y entonces los vientos llevan contaminantes, ¿no? En este caso se puede observar una pluma de humo que puede llegar a otra parte. En esta parte no hay incendio, pero si desde una región no más lejana, si hay algún proceso de emisiones que se esté transportando en otra parte, llega a afectar. Podemos tener diferentes niveles a nivel residencial o escala. De un monitor a otro monitor se puede ver eso. De escala regional, de una ciudad a otra ciudad. En el caso del centro de México, pues estamos la ciudad de Toluca, la ciudad de México, la ciudad de Puebla, la Tlaxcala, Pachuca, está Morelos,
Algunas tienen más interacción con otras, ¿no? Dependiendo de las montañas, pero se tiene interacción de ciudad a ciudad. De escala nacional, de país a país, aquí en algunos incendios que ocurren en Chiapas, en Guatemala, bueno, incendios de Guatemala pueden llegar a Chiapas y de Chiapas cruzan todo el Golfo y llegan a Texas. Entonces tenemos a escala país a país y finalmente a escala global tenemos de continente a continente y tenemos así las emisiones del Sahara que están en el continente africano pueden llegar a México. Como comentaba, ¿no? Si en el caso de Estados Unidos, si tenemos un sistema de alta presión, este sistema de alta presión hace que en esta región te tenga concentraciones bajas de partículas debido a este proceso, ¿no? Se tienen concentraciones bajas y, porque hay un desplazamiento, hay movimientos de aire en superficie. Si la sistema de alta presión se queda estancado en esa región, va a hacer que se acumulen los contaminantes y tengamos alta concentración de contaminantes porque no se dispersan. En un caso de que tengamos un sistema de alta presión que esté desplazando, pero haya pasado por regiones donde hay emisión, aquí va a tener en este caso una concentración moderada de partículas. Y finalmente, si tenemos un sistema de alta presión que se desplaza lentamente y hace que no se dispersen fácilmente en la vertical los contaminantes, va a hacer que se genere alta concentración de contaminantes en esta región, ¿no? Entonces, es importante conocer estos sistemas de alta y baja presión y cuál es su movimiento y en un momento dado identificar qué ocurre, ¿no? Eh, Comentaba de que emisiones de contaminantes viento arriba pueden transportarse en otra parte y causar incrementos sustanciales, ¿no? En ciertas regiones de Estados Unidos no tienen emisiones y tienen problemas de ozono, ¿no? En México no tenemos mediciones en esos sitios para poder decir que pasa lo mismo, pero comúnmente sería hacia lugares viento abajo de las ciudades, ¿no? De la Ciudad de México hacia donde se va el viento, puede ser hacia el Valle de Mezquital, o de Toluca a veces viene a la Ciudad de México, o se va hacia Guanajuato. En el caso de Morelos, a veces viene hacia la Ciudad de México, pero Morelos a veces recibe emisiones de Guerrero, ¿no? De incendios en Guerrero puede recibir. Entonces, si hay una interrelación entre los diferentes regiones donde hay procesos de emisión, como por ejemplo la quema para preparar suelos agrícolas, en la parte de zafra, las zonas industriales, las zonas urbanas, que pueden tener influencia en otras regiones, ¿no? Y una región, creer que porque está alejada de las ciudades no tiene mala calidad del aire, puede ser no muy cierto. Tendríamos que medir en varias partes para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Actualmente no tenemos monitores en todas partes, pero ya salió un satélite, el satélite Tempo, y podremos ver, por lo menos para el centro de México, las concentraciones horarias, ¿no? Que observa ese satélite. Hay procesos de recirculación. Alguna vez hicieron unas mediciones allí en Salina Cruz, en Oaxaca, Chiapas, Oaxaca, en esa región del sureste, donde veían que en superficie no había dióxido de azufre, pero en capas superiores sí había dióxido de azufre. Y teníamos corrientes o viento, mar, tierra y luego tierra, mar. En este caso hay un ejemplo de un sitio donde en una región las masas de aire vienen de la ciudad, quitan o arrastran los contaminantes, luego llegan a un valle, ahí están recirculando y luego regresan. Y horas después, aquí por ejemplo, después traen los contaminantes otra vez a la ciudad y luego ya se dispersan a otra parte. Pero puede llegar a suceder eso, ¿no? De que viene el viento, lo barre los contaminantes, por decirlo así, y cuando regresa ya no regresa aire limpio, sino regresa aire sucio, más los contaminantes de la ciudad y eso hace que se pique, se incremente el pico concentraciones. En otro caso, por ejemplo, en esta ciudad de Cine, hay muchos flujos que traen, se lo llevan y luego lo vuelven a traer. Y eso se puede ver a través de trayectorias que vamos a ver posteriormente, ¿no? De que en una región uno creyese que hay emisiones muy cercanas y a la mera hora son emisiones que vienen de otras partes más lejanas, ¿no? Comúnmente se ocurre en recirculaciones de brisa marina. Aquí en Melbourne viene el viento, arrastra los contaminantes, los deja recirculando en esta región, y luego ya se va a otra región. Pero en el Inter, durante ese periodo, pues hace que se acumulen los contaminantes. Aunque esté soplando el viento trae
o no se lleva los contaminantes de cierta región. Entonces, son cosas que a veces uno ve, bueno, si no las emisiones son tan grandes, ¿por qué las concentraciones son tan altas? Bueno, a veces hay recirculaciones. Hay, en este caso, recirculaciones esta es una serie de montañas, entonces hay brisa mar, tierra, tierra, mar, y cuando va de la tierra al mar, se lleva los contaminantes al mar, y luego del mar regresan. Y como aquí hay montañas y laderas, no se alcanzan a ascender, y entonces quedan secuestrados en esta región o atrapados en esta región, y eso hace que se acumulen los contaminantes, ¿no? Y pueden ser a veces de varios días. Y en otras regiones, ¿no? También pueden tener, si hay montañas, y hay mar, se complica los patrones de flujo y puede hacer que haya recirculación durante la noche. Comentaba de los movimientos de escala local. Si tenemos un viento que viene de la montaña hacia el valle, es un viento catabático, o también tenemos vientos de pendiente, ¿no? Si tenemos un valle que está orientado de este a oeste, pues podemos tener que se calientan las laderas, sube el viento, sube el aire que está en las montañas, que está sobre las laderas de montañas, tiende a ascender y luego, por cuestiones de viento, puede descender. Podemos tener una fumigación vertical, o sea, contaminantes que se emiten aquí pueden ascender y luego descender. Durante el día, cuando se calienta la superficie, cierta superficie o cierta ladera de las montañas, esta hace que el aire se ascienda y puede ser arrastrado. Ya cuando tenemos en la tarde, tenemos aire caliente al centro del valle y este hace que haya procesos de convección. En algún momento dado puede o no enfriarse sobre los lados de las montañas y descender, ¿no? Y tener cierto tipo de recirculación vertical. Y ya en la noche, cuando se enfría las montañas, pues el aire desciende por la ladera, llegando al valle. En el caso de valles que están orientados de norte a sur, cuando sale el sol calienta una parte de la ladera, esta hace que desciendan el aire, puede haber corrientes de viento que van en esta dirección, y en la otra ladera que es más fría, porque no le está dando el sol, se enfríe el aire o esté frío el aire y descienda. Entonces puede haber una recirculación de este tipo. Durante el día, bueno, igual, una de los lados se calienta más y hace que asciendan, y durante la tarde el otro lado es el que se ve que se calienta y al que no le da ya el sol, porque el sol viene en esta dirección, solo está en esta posición. Y entonces ya no le da el sol a esta ladera que se enfría rápidamente. Entonces esta que sí está caliente asciende el aire, los vientos, las corrientes, y puede tener un tipo de recirculación de esta forma. Y ya en la tarde-noche, otra vez los vientos que están descendiendo sobre las laderas de las montañas son fríos, porque se enfrió la ladera y hace que la corriente se tenga otra corriente, ¿no? A ciertas horas del día sube, pero en otras horas del día baja. Entonces, son los vientos valle, montaña, montaña, valle que se pueden tener, y son de escala local y a veces no se alcanzan a percibir porque cuando a veces usamos modelos, los modelos no alcanzan a ver la sombra de alguno de los lados de las laderas o no lo consideran. Entonces, radian en los ambos lados y no llegan a ver esto. Tenemos también otro tipo de procesos que es la fumigación de brisa marina. Tenemos que viene una brisa del mar hacia la tierra durante el día se calienta más, entonces este aire caliente tiende a ascender y aire frío que viene del mar o relativamente más frío en el mar tiende a irse en esta dirección. Si tenemos una capa de mezclado, capa límite, y tenemos una emisión, a la hora que entre en contacto la emisión junto con esta capa se puede mezclar y hacer que los contaminantes que estaban en capas superiores desciendan. Y esto se llama fumigación. En lugar de quedarse arriba de la capa de mezclado, se fumigan o se dispersan hacia la superficie del suelo por este movimiento convectivo de esta capa de inversión que llegan a tener.
Entonces, bueno, esos son procesos que llegan a ocurrir cerca del mar. Ahorita bueno, ahorita no, en las próximas sesiones vamos a ver que a veces hay emisiones que ocurren cerca del mar que nos llegan a influenciar la calidad del aire del centro de México. Tenemos una gran cantidad de fuentes de emisión, uno de ellos son los incendios, y también los incendios llegan a generar condiciones meteorológicas locales. Están emitiendo una gran cantidad de energía localmente, puntualmente, y eso a veces generan vientos muy intensos en los valles en donde están ocurriendo. Y, y estos humos y incendios pueden dispersarse y llegar a otras, ¿no? En esta página pueden ver, aquí habla sobre campos de modelos, y el que vamos a ver es que es, bueno, para hoy, a las 20 Zulu, que son las 2 de la tarde. 2 de la tarde. Podemos ver las predicciones a la hora 0, a la 1, etcétera. Tiene todas estas predicciones, tiene todos los campos, pero el que nos interesa es el humo cercano a la superficie. Este humo cercano a la superficie nos da desde el Ecuador aparentemente, y todo la República Mexicana, y se pueden ver los incendios que existen y dónde se están, eh, hacia dónde se está yendo el humo en este caso, ¿no? Aquí en el centro del país, por lo menos aparentemente hacia el centro de México, lo que es desde Toluca hasta Puebla, Tlaxcala y un poquito Morelos y Pachuca, no se ve que haya humo de llegue a esta región. Tal vez escucharon los incendios en Canadá. Bueno, todos estos incendios en Canadá traen el humo y contaminan esta parte de aquí, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que estar cercano, estamos hablando de varios cientos de kilómetros, sino que miles de kilómetros que tiene que recorrer una emisión y puede afectar otra parte, ¿no? Y este humo puede irse a otras regiones, genera mala calidad en otras partes. Este es un índice que se puede utilizar para ver qué tanto afecta o no afecta ciertas emisiones dentro de la calidad del aire en una región. Entonces veríamos que en Guadalajara tendrían muy mala calidad del aire debido a los incendios que ocurren alrededor, ¿no? Y algunas partes del centro norte de México. Y así lo tienen para cada hora, cómo se va desplazando, etcétera. Bueno, uno puede tomar todos los campos, ¿no? Aquí dice todos los campos, y viene estos son la energía radiativa de cada incendio. Entre más rojo, más intenso es el incendio; entre menos rojo o más azul es menos intenso. La cantidad de humo cercano a la superficie. El humo integrado en la vertical, el humo total que se existe en la superficie. Desde la superficie hasta donde llega el modelo es esta concentración, y podemos ver que esto va hacia el oeste y en esta parte va hacia el este. Los vientos a 10 metros de altura en nudos, si hay mucho viento, si hay poco viento y cómo se desplazan. La temperatura a 2 metros, ¿no? Aquí estamos sufriendo la ola de calor. Y finalmente la visibilidad. De una visibilidad muy baja es estos blancos, este color blanco, y visibilidades muy altas o más de 50 millas, pues son estos rosas que se llegan a tener aquí. En rojo, bueno, entre 10 y 30 millas de visibilidad, que es importante tal vez para la aeronavegación. Bueno, es uno de los productos que se pueden ver para la parte de incendios. Tenemos que también la meteorología puede afectar de forma negativa a la contaminación, no nada más porque traiga emisiones de otro lugar, sino también las puede generar. A la hora que hay un viento intenso y tenemos suelos que se descubiertos de vegetación, va a levantar el polvo que esté ahí. Dependiendo de la humedad, del tipo de suelo, del tipo de compactación que tenga, se puede levantar más o menos polvo de alguna región. En el Valle de México hemos encontrado que las zonas agrícolas que están ahí por Chalco, por la zona de Tenango del Aire, que son tierras que se preparan para el cultivo en épocas de esto, levantan polvo y lo traen hacia la Ciudad de México. No a toda la ciudad, a ciertas partes de la Ciudad de México, igual sucede hacia el norte. Y recuerdo que comentaban que el lago de Texcoco, cuando se desecó, cuando soplaba el viento del norte, traía tolvaneras desde esa región
hacia la Ciudad de México, hacia la colonia Roma, hacia el centro de la ciudad, y venían de allá. Y bueno, se hizo este lago Naborcarrillo, se pusieron pastos que aceptaran la salinidad que está en esa región, y con eso se abatió un poco la cantidad de partículas que se emiten. Entonces, si los vientos superan los 17 millas por hora, se puede tener que levantan polvo. Se puede levantar desde pequeñas a medianas partículas de arena, entre las 10 y 15 millas. A 20 se empieza a levantar zonas arenosas, que tienen zonas arenosas. Material fino y partes desérticas entre 20 y 20, bueno, lotes solares desérticos entre 20 y 25 millas por hora pueden levantarse. En los abanicos aluviales de las montañas o las zonas de un lago seco a 30 y 35 millas por hora, y este, y a 40 millas se puede levantar todavía más, ¿no? Hay varios procesos que ocurren. Uno es que algunas de las partículas que están en el suelo no necesariamente tienen que levantarse, sino se levantan las más finas primero, las más grandes rotan, algunas saltan. Entonces hay diferentes procesos que ocurren en la producción de tolvaneras, ¿no? Está la saltación, está la traslación, y también se levantan las partículas. Y hay modelos para eso, ¿no? Hay modelos que nos hablan cómo esto se puede generar para... A ver si está, aquí no está. En la parte de las tolvaneras, por ejemplo, en El Paso, Texas, del 2004, se ve que no hay buena calidad del aire, ¿no? Desde las 8 hasta las 11 de la mañana, pero conforme va pasando el día, empieza a haber algo de tolvaneras que traen partículas de otras regiones, ¿no? Y se empieza a observar que la calidad del aire empieza a deteriorarse a la medida que se empieza a incrementar las concentraciones de partículas. Hasta 1800 microgramos bueno, entre 1600 y 1800 microgramos sobre metro cúbico PM10, lo empieza a descender en la tarde, y luego ya se tiene buena calidad del aire. Entonces, no necesariamente tiene que ser una industria, no necesariamente tiene que ser una ciudad quien contamina otra parte. Puede haber condiciones naturales que pueden contaminar. En este caso se observa, por ejemplo, el transporte a escala global, de transporte del polvo asiático. Estamos hablando del desierto del Gobi. En esta región se transporta hasta Norteamérica, cruza todo el mar y llega a Norteamérica. Ese es por el lado del oeste, pero también podemos ver del lado del este. Sí, este es un modelo global que es el SILAM, el Sistema Integrado de Modelación de la Composición Atmosférica, y me habla de la concentración en miligramos sobre metro cúbico proveniente del Sahara, ¿no? O de otros desiertos que existen. Y se puede ver para el 13 de junio a esta hora. Esta es hora del meridiano de Greenwich. Ya tendremos que quitar 6 horas para que nos diga el día de hoy cómo del Sahara pueden provenir, ¿no? Ahorita no hay emisiones importantes del Sahara, pero comúnmente se alcanzan a ver cómo llegan hasta Norteamérica, ¿no? Estas emisiones, y uno puede bajar esta información y puede visualizarla. Tiene, creo, bueno, ahí va 72 horas, son 3 días. Parece que tiene hasta 4 días, 5 días, ¿no? Cuando cruzan por esta parte llegan a recibir el polvo del Sahara, ¿no? Entonces, bueno, no nada más hay regiones locales, como pueden ser los desiertos que existen aquí, o también incendios que puedan ocurrir aquí. Bueno, no están los incendios porque si no se verían los de Canadá, más bien son puro polvo. Este es el que utilizan. Es uno de los que utilizan para saber si hay o no hay afectación en alguna parte por partículas de provenientes del polvo del Sahara. Por ahí, en algunas noticias se habían comentado de que teníamos mala calidad de aire, aparte por eso. Sí llega a haber episodios que se puede tener mala calidad de aire. Entonces, por un lado tenemos que nos puede llegar del oeste, y por otra parte nos puede llegar del este. No es común, pero llega a suceder. Bueno, aquí se ve cómo
cómo esta masa café empieza a desplazarse hacia el este, alcanzando a llegar a Norteamérica. Se ha visto emisiones que le dan vuelta y media al planeta. O sea, salen de acá, de, del desierto de esta parte de Asia, y le dan una vuelta y media. El planeta se ha llegado a revisar. Entonces, sí tenemos a veces contribuciones globales que no son las mayores, pero sí se llega a tener contribuciones, y esto es debido al viento. El viento levanta el polvo en esta región y se transporta a otras partes. Ah, bueno. Esta es la parte del humo, este es en Asia, de, eh, que se puede tener en Sumatra, en Malasia, se puede tener incendios forestales, y estos pueden llegar también a transportarse grandes distancias, y en un momento dado es debido a procesos globales de meteorológicos como el Niño. Y bueno, aquí era lo del smog, que ya lo vimos, donde hay, ¿de en qué se basa el smog? Se basa en, bueno, el RAP. Utilizan imágenes de satélite con el objeto de poder encontrar los puntos de calor, y ahí asignan emisiones. Lo que hacen en esta parte de aquí, en este modelo. Tienen una resolución más alta, es el Continental US, ¿no? Pero nada más es el norte de Estados Unidos que lo tienen, y ahorita lo que estaban haciendo es que lo actualizan cada 3 horas, y para cuestiones para cuestiones de decisiones de toma de decisiones de los que atacan los incendios, lo querían hacer cada hora, ¿no? Hacer una simulación de este dominio a 3 kilómetros cada hora, y es una cantidad de cómputo impresionante la que se requiere para poder hacer eso. Pero bueno, se tienen productos como de este tipo, ¿no? Donde se puede ver las plumas a dónde están yendo, y aproximadamente cuál es la concentración miligramos sobre metro cuadrado de la columna total. Lo que representa es que puede ser que haber mucho humo, pero no necesariamente a nivel de superficie, puede haber mucho humo a otros niveles. Y estos son los de ese kilómetro. Este es Norteamérica, 13.5 kilómetros. Y ya, ¿dónde está? Near Surface Smog. ¿Qué son las nubes? Las nubes se llegan a formar cuando no nada más haya puro vapor de agua que se sature, sino también debe haber núcleos de condensación. O sea, no se explican las nubes porque la cantidad de vapor de agua que hay no es suficiente para que se condense, ¿no? Entonces, cuando hay núcleos de condensación, como pueden ser emisiones de sustancias orgánicas que producen las plantas, o también algunos esporas, pólenes sobre esos, o material mineral, se puede condensar el vapor de agua en estos núcleos de condensación y formar gotas, ¿no? Y esto, por un lado, se debe de condensar, y por otro lado de enfriarse el aire para que se crezcan las gotas, ¿no? Dentro de la atmósfera hay procesos que agregan vapor de agua a la atmósfera, ¿no? O la enfrían. Por ejemplo, el movimiento ascendente por convección hace que se enfríe la atmósfera, y eso hace que se pase de fase vapor a fase líquida. El calentamiento diurno, el que el sol dé sobre superficies, hace que las plantas emitan vapor de agua, y entonces eso hace que se agregue vapor de agua a la atmósfera. Un frente frío que eleva aire caliente hace que se formen nubes. A la hora que levanta el aire caliente, este aire caliente se condensa y empieza a formar nubes en los frentes fríos. En los scouts, cuando le dicen es que, los Boy Scouts le dicen, si ustedes ven que el viento va en una dirección en superficie y en altura va en la dirección contraria, es que va a haber una tormenta. ¿Qué es lo que sucede ahí? Es que viene un frente frío en la parte cercana a la superficie, y por arriba está yendo aire húmedo y caliente que está formando nubes que van a hacer que se precipiten posteriormente. No nada más los frentes fríos empujan a los frentes de aire caliente, sino también hay frentes de aire caliente que se enciman sobre los frentes fríos. Y a la hora que se acerca este frente de aire húmedo y caliente a un frente frío, mm, como haces, lo empuja, pero lo desplaza por la parte, bueno, el aire caliente sube sobre el aire frío y hace que llueva. Esas lluvias son muy ligeras, a diferencia de las otras lluvias cuando un frente frío empuja un frente caliente, que son más intensas. También la orografía, ¿no? Hay unas nubes que se llaman nubes lenticulares. Bueno, vimos que si uno sube, conforme uno va subiendo, la presión baja, y como baja, también la temperatura puede descender.
Entonces, si el aire se desplaza a través de una montaña, lo que sucede en México, tenemos de ambos lados la Sierra Madre Oriental y la Sierra Occidental. Cuando viene de aire de los mares y sube sobre la sierra, se llega a condensar y genera neblina sobre la sierra. Pero esa neblina le quita, y si llega a llover, quita agua al aire que está subiendo por la montaña. Ahora que pasa del otro lado de la montaña y desciende, este aire ya no trae humedad, es aire seco, pero a la hora que desciende se incrementa su presión y por lo tanto se calienta. Entonces es aire más caliente y seco. Esa es una de las explicaciones por qué tenemos zonas desérticas al centro del país. Sube aire húmedo del mar que se, se deshidrata o se seca a la hora que pasa a través de las montañas y a la hora que llega sobre la meseta central de México hacia la que es la parte de Chihuahua, la parte céntrica de San Luis Potosí. Guanajuato, toda esta región semiárida es porque ya no trae humedad y entonces este aire a la hora que llega aquí está más seco y además a la hora que desciende de las montañas se calienta, ¿no? Ese es lo que llega a pasar, la orografía cómo influye. El aire en contacto con la superficie se enfría. Comentábamos si deja de haber sol, el suelo se enfría y entonces se llega a enfriar y condensar, ¿no? Y también el aire desplazándose sobre agua puede hacer que absorba o que vaporice más agua, ¿no? Y esta agua es lo que se va a adicionar al aire que está desplazando y hay otros procesos que puedan ocurrir para que haya precipitación. Eh, las nubes y neblina pueden aumentar la conversión de dióxido de azufre a sulfato entre el 1 al 50% más por hora. Es uno de los problemas que tienen las nubes. La precipitación remueve el PM10, pero no el PM2.5 ni tampoco el carbono negro. El hollín tampoco los llegan a mover. Las nubes convectivas pueden llevar la contaminación a otras capas más estables en superficie y las nubes reducen, como habíamos visto, el calentamiento superficial y por lo tanto romper la capa de inversión, pero también disminuyen la fotoquímica. En México tenemos, bueno, en la universidad tenemos el ANOT, el Laboratorio Nacional de Observación Terrestre, que tiene imágenes de satélite y uno puede ver las nubes que se llegan a formar. Podemos ver cielos despejados, ¿no? Esta es una imagen del satélite del el día de hoy. ¿O cuándo es 14? Fue 14. Pues eso. Hoy a las 2 de la tarde, ¿no? Lo que tiene, y este es visible. Entonces se puede ver que son cielos despejados en toda la meseta central y por eso, bueno, tenemos esta radiación solar. Se están formando algunas nubes alrededor del Valle de México o de la Sierra Nevada, ¿no? En la Sierra Chichinal y Sierra Nevada se están formando algunas nubes. Aquí no hay todavía incendios, pero en algunas ocasiones se llegan a ver los incendios. Aquí no se alcanza a notar. Comentaba que en Jalisco había incendios, bueno, no se ve mucho los incendios. Aquí algunas imágenes llegan a mostrar cómo los incendios de Guatemala pasan a Chiapas y llegan hasta Texas, ¿no? El humo que llega a despejarse. Pero bueno, ahí uno puede encontrar este tipo de información sobre nubosidad. Sí. Este es la página original del ANO. Y aquí están las imágenes GOES. Lo que estamos viendo son estas imágenes GOES. Y de las imágenes GOES está el Continental US, bueno, que también abarca México, la de México, que es local, que es la que aquí abrí, y hay otro que es el disco completo. El que nos interesa es el RGB, que es de la República Mexicana. Y entonces uno puede escoger para ahorita son las 5:41, sí, son 17 más 6, 22, ¿no? Bueno, serían las 6, tal vez sea esta. Esta es la última imagen que se tiene, ¿no? Más reciente. Entonces, bueno, se puede ver este tipo como de bruma, ¿no? La zona centro y hacia Guadalajara y cómo cambió. Esto es como imagen visible real. Bueno, finalmente las partículas van a tener influencia bueno, la meteorología y las partículas tienen una relación. Si tenemos un fenómeno que es el patrón de presión en altura, en emisiones no tiene un impacto directo, la formación de partículas tampoco tiene un impacto directo, pero lo que pueden hacer es que pueden acumular o transportar las partículas a otras partes, ¿no? En regiones montaña-valle es posible que, si tenemos sistemas de alta presión que no hacen que haya vientos
sinópticos o vientos intensos sinápticos, lo que prevalece son los vientos locales. Entonces aquí en la Ciudad de México o en el centro del país tenemos un sistema de alta presión, pues inhibe vientos regionales. Pero lo que sí existe es que del valle va a subir a la montaña, de la montaña baje al valle, entonces ese tipo de condiciones se pueden dar. La parte de inversión térmica puede ser eh, más intensa cuando hay un sistema de alta presión y por lo tanto se acumulan los contaminantes. Eh, el viento y transporte no genera efecto en las emisiones, pero sí puede generar vientos que dispersan los contaminantes. El que haya un mezclado de los contaminantes hace que no se llegue a tener, en esta parte de aquí, puede ser que no existan las condiciones suficientes para que se produzcan más partículas de 2.5 micras. Eso es lo que dice en esta parte. Vientos intensos tienden a dispersar partículas, pero vientos intensos pueden levantar polvo y incrementar la concentración de partículas 2.5. La inversión en temperatura no tiene un impacto directo en las emisiones. Estas inversiones reducen el mezclado vertical y aumentan las concentraciones de partículas. Puede incrementar la concentración de precursores y una inversión fuerte limita el mezclado vertical, ¿no? Entonces se acumulan las partículas. En el caso de lluvia, la lluvia reduce emisiones por suelo y fuegos, ¿no? Y lo que pasa en la temporada de lluvias, ya no hay tantos incendios y tampoco hay muchas tolvaneras. La lluvia puede promover la emisión de precursores la formación de 2.5 por la humedad, ¿no? Parte de la lluvia puede remover algo de las partículas, no todas, algunas partículas. La humedad no influye en las emisiones y contribuye a la producción de partículas secundarias. Si hay mucha humedad puede generarse, como habíamos visto, los sulfatos y nitratos, y en el transporte de pérdidas no tiene un impacto directo a la humedad. En el caso de la temperatura, entre más temperatura, más evaporación, más emisiones biogénicas que pueden generar más partículas. En temperaturas bajas pueden influir en las concentraciones de partículas. En las emisiones, debido a que si hay mucho frío, la gente va a utilizar calentadores, va a utilizar chimeneas o quemar leña o madera en algunas partes que puede influenciar la producción de partículas 2.5 de las combustión de ese tipo de combustibles. Mayor temperatura y mayor fotoquímica. Si hay temperaturas superficiales cálidas, comúnmente hay buena calidad del aire. Puede incrementar el mezclado vertical y la dispersión de contaminantes. También pueden incluir que los nitratos se volatilicen, pasen de estado sólido a gas, y entonces tenemos contribución a otro tipo de contaminantes en la atmósfera. Y temperaturas muy frías en invierno pueden producir inversiones fuertes en superficie y hacer que los contaminantes, igual que aquí, se acumulen. Las nubes y la niebla no tienen impacto directo en las emisiones, pero sí generan gotas en la cual se pueden formar PM2.5 o partículas secundarias. Por otra parte, puede ser favorable ya que reduce la fotoquímica y limita la producción fotoquímica de contaminantes secundarios. Las nubes son buenos indicadores de un mezclado vertical intenso y reducción de contaminantes, y finalmente por temporada, ¿no? Sabemos que en ciertas épocas del año se prepara la tierra para agricultura y entonces podemos tener incendios agrícolas que se pueden convertir en incendios forestales. En temporadas de frío hay quema de leña. En la parte de secas, si las carreteras están sin pavimentar, pues van a tener emisiones. Entonces todas estas fuentes de emisión van a depender de la temporada. También, como habíamos visto, dependiendo de las estaciones del año, el ángulo del sol cambia y por lo tanto la radiación solar puede hacer que sea mayor o menor dependiendo del tipo de año, y finalmente no tiene un impacto directo en el transporte o en las pérdidas de partículas. Y con esta parte, bueno, terminamos esta sección de meteorología y calidad del aire, en donde, vimos cómo la meteorología tiene diferentes aspectos, como el viento, la temperatura, la humedad, los procesos sinópticos, los procesos locales intervienen en que se incremente o se decremente las emisiones, que podemos tener emisiones locales o podemos tener influencia de emisiones regionales, y debido a las condiciones meteorológicas pueden traerlas a nuestro sitio de monitoreo.
Y eso es la parte de la meteorología y partículas.